el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Adelante, Darling Cuevas. Gracias, doctor John, nuevamente. Miren, los pueblos tienen que conocer su historia. Tienen que, digamos, que dominar elementos básicos de acontecimientos históricos, porque los acontecimientos históricos son los que nos trazan más o menos una idea de lo que ocurre hoy. O sea, lo que pasa ayer o lo que pasó ayer nos puede dar una idea de lo que puede ocurrir o de lo que ocurre hoy. En el marxismo a esto se le llamó materialismo histórico. Conocer la esencia histórica de los pueblos es importante y digamos que es imprescindible. Comienzo con esto porque, Giovanni, aunque tú decías que ahora los partidos cobran cuotas o ahora los candidatos requieren de dinero, no es ahora. Eso tiene un antecedente histórico. El asunto de que los candidatos requieran de tener medios fundamentalmente de carácter económico. Dice Wenceslao Vega en su libro Historia del Derecho Dominicano, que bueno, ustedes vieron esa materia que es prácticamente básica en la carrera del derecho. Wenceslao Vega, en su escrito de la historia del derecho dominicano, habla precisamente de que en la época colonial, cuando nosotros todavía éramos una colonia, estábamos colonizados, valga la redundancia, por los españoles, el concepto de alcalde, a lo que se le llamaba alcaldes mayores, y el concepto de regidores, bien, es un concepto español importado aquí en la época, en la era colonial. Y cuando se estableció por primera vez la idea de unas elecciones, de las llamadas asambleas electorales, porque así que se definían las elecciones en la época colonial, las asambleas electorales, los que debían ser candidatos no era cualquiera. O sea, estamos hablando de 1400, pero hay algo, 1500, 1600. En los años 70, final de 70, 78, por ahí en las elecciones, el ser regidor era honorífico. Por lo que dio a ti que... Era honorífico, pero no eran cualquiera. Sí, no sé si tú me entiendes. El perfil era diferente. Era un perfil era diferente. También. Era un hombre de sociedad o una mujer. De igual manera, recuerden que inclusive hasta hace poco tiempo, luego de la modificación del Código de Procedimiento Criminal en Código Procesal Penal, que se inicia su aplicación en el año 2004, los jueces de paz y los fiscalizadores eran personas honorables de la sociedad, no eran abogados. De igual manera, los oficiales del Estado Civil. Ser regidor era honorífico. Una cosa es que sean honoríficos, es decir, que eran designados o que podían ganar unas elecciones y no cobraban por la función, pero otra cosa muy distinta era que no era cualquiera. O sea, lo que quiero significar que desde la época colonial, los que podían ser candidatos a alcaldes mayores o regidores, óigase bien, eran aquellas personas que vivían de manera cómoda, eran aquellas personas que poseían bienes, eran aquellas personas que tenían grandes propiedades. No era cualquiera, es decir, no era una persona que no tenía recursos, que no tenía bienes, que no podía ser candidato, estaba vedado. Lo que significa que cuando revisamos estos acontecimientos históricos, a nosotros no nos debe sorprender hoy. No nos debe sorprender hoy, porque exactamente en
Ahora que estamos en la época contemporánea, ¿verdad?, no es ajeno a esa realidad histórica. Es decir, cualquier persona no puede ser candidato. ¿Por qué no puede ser candidato? Bueno, porque sencillamente eso tiene un costo demasiado elevado. Tiene un costo demasiado elevado. Y eso se trazó como una ruta, ¿verdad?, que ha venido siguiendo históricamente hasta nuestros días. Eso no hubo nunca, digamos que un proceso donde se detuvo. Después fue peor, porque después se llegó al extremo de comprar gente para que vayan a votar. Después se le dio el nombre del clientelismo. Comprar el voto también. De comprar votos, ¿verdad?, para votar. De quitarle a la gente al otro, comprarlo para que pase al otro partido. Tú tienes que sacar la boleta. Entonces, para demostrar que votaste. Todo eso tiene su connotación histórica. Ahora bien, yo observé a mi amiga, mi hermana, mi compañera de labores, Kenia Nova, que hizo unas declaraciones. Y yo pienso que es la autoría de ella, prácticamente culpando al PRM por lo cual ella no se inscribió. Y yo entiendo que mi hermana Kenia no tiene razón. ¿Por qué no tiene razón? Bueno, porque los partidos establecieron una serie de requisitos. Y en esos requisitos usted lo vio previo a la presentación de una posible precandidatura. Y como usted lo vio previo, se supone que usted debió analizar, mi hermana Kenia, si usted tenía posibilidad o no de cumplir con esos requisitos que ya estaban establecidos en su organización política. En ese sentido, entiendo yo, ¿verdad?, que no debe tratar de insinuar, de culpar al partido por lo cual no se inscribió. Y deja entrever en ese artículo como que los buenos son los que no tienen dinero y los malos son los que tienen dinero. Eso lo deja entrever en el artículo. Eso pienso yo, no obedece necesariamente a, digamos que a un criterio de carácter objetivo. O sea, ¿quién ha dicho que los buenos precandidatos son los que no tienen dinero? ¿Y quién ha dicho que los malos precandidatos son los que tienen? No, yo entiendo, nosotros entendemos que lo ideal era hacer un análisis, incluso de carácter personal, de ver si yo tengo la probabilidad o la posibilidad de presentarme a una precandidatura. Porque nosotros vamos a decir algo a ustedes, colegas. El que no tenía para inscribir una precandidatura, óigase bien, en el caso de los precandidatos a diputados eran 100,000 pesos. ¿De los diputados? Sí, el que no tenía para inscribir una precandidatura, el alcalde eran 50,000. ¿Y regidores? En el caso de Garavito no creo que haya dado 50,000. Buen día, Garavito. Buenos días, Garavito. Era menor. Buenos días. Buenos días, Garavito. Giovanni, buen día, Darling, el control. Muy buenos días a todos los que se conectan a esta hora con esta emisora. Había una escala, para responder a tu pregunta, había una escala o hay una escala en función de la población del territorio, en el caso de los alcaldes. Y en el caso nuestro correspondía a los que tienen menos de 25,000 habitantes, que tienen una cuota de un monto de 25,000 pesos. Okay, entonces un regidor en Cabral 15,000 pesos. Y un regidor en Barahona sería unos 20,000. 20,000. O una escala. Sí. Era por función de la población. Sí. Entonces, si no tenía, el que no tiene para inscribir una regiduría, 20,000 pesos. Ustedes saben cuánto 20,000 pesos tiene que gastar un candidato a regidor. Yo no voy a decir en el proceso de campaña. En la pre-campaña. El día de las elecciones. No en el proceso de campaña, no. El día de las elecciones, ¿cuántos 20,000 pesos tiene que gastar un regidor? Activista. Para extender eso a un candidato a diputado. Que debe tener, óigase bien, delegados en las mesas electorales en los 11 municipios y en los 11 distritos municipales. Y cada delegado 5 activistas por cada mesa. Cada delegado de eso debe darle
imagino yo, 2 o 3 mil pesos conservadoramente. El pica-pollo, el agua. Conservadoramente. Porque hay que darle la comida, darle agua, la cena, qué sé yo. Pero por cada recinto electoral debe tener un promedio de 5 a 10 activistas que también hay que pagar. Y el motorista que vaya a buscar la persona, Óigase un bien, vehículo también de 4 gomas. Estamos hablando solamente el día de las elecciones. El día de las elecciones. Entonces, si usted no tiene... Que eso es lamentable, pero es una realidad. Esa es la realidad, doctor, porque no es nuevo. En este país no es nuevo. Debe hacer un presupuesto para ese día. Eso no es nuevo. El día de las elecciones, entonces, si usted no tiene para inscribir una precandidatura, usted no va a tener para financiar su proceso de campaña desde que se abra la campaña ya como candidato hasta el día de... O sea, yo pienso hasta febrero. Hasta febrero, pero en el caso de los senadores y diputados, sí, no es febrero. Eso sigue. Ya está mayo. Ya está mayo. Yo creo que a veces, ¿qué le digo para que no se me vaya a malinterpretar? Porque esto es un asunto delicado, doctor John. Esto hiere el sentimiento. Hay gente que después se siente mal a veces con los comentarios que uno hace. Sí. Pero se hace necesario hacer las aclaraciones del lugar porque te deja como la duda. Dice, bueno, se le coarta la posibilidad de a uno para beneficiar a otro. La realidad. Y ese no es la situación. En ningún momento se busca limitar la participación de uno para que participen otros. La política no es de sentimientos. No, claro que no. Lamentablemente. Claro que no. Bueno, vamos a decir un poquito más tranquilo, es de realidades. De realidades. La política se nutre, doctor, así como te dice. De realidades. De realidades. Yo no puedo inventarme una candidatura, yo puedo inventarme una, doctor John. Pero yo no puedo inventarme una candidatura. ¿Por qué? Porque yo no tengo dinero. Porque no debe hacerla por sonar. Yo no tengo dinero. Y el otro aspecto es, miren, aquí se está disputando el control del poder político. Y en esa lucha, ningún partido puede darse el lujo, óigase bien, ningún partido puede darse el lujo de llevar en su boleta a alguien que no tenga posibilidad ni siquiera de inscribir una candidatura en materia de recursos. Ningún partido, que me diga un partido político, uno, que me diga cuál, va a llevar en su boleta a una persona que sabe que no tendrá los recursos suficientes como para movilizar una gente el día de las elecciones. Darling. O sea, eso es así. Y eso, Giovanni de León, Lino John, Garavito, hay que entenderlo. Eso hay que comprenderlo. Por tanto, uno no puede inventar. Yo no puedo inventar. Yo vi, así como tú decías ahorita, Giovanni, gente que para hacerse la prueba antidoping tenían problemas. Pues yo te estoy diciendo que es verdad. Vamos a suponer que 700 o 1000 no pesos. lo tenían. No tenían para hacerse la prueba antidoping. No tenían incluso a veces hasta los 1500, los 2000 pesos para buscar el notario que le notarizara, valga la redundancia, la declaración jurada, doctor John. Entonces yo pregunto. Los 600 para la certificación de conducta de la fiscalía. Que hay que pagar el impuesto en el banco. Sí. Entonces yo pregunto, si usted no tiene eso, si usted no tiene posibilidad de eso, ¿por qué usted va a ir a un proceso interno sabiendo también, porque ya habían unos requisitos ahí? Previos. O sea, los requisitos que estableció el PRM o cualquier partido con relación a las cuotas para las inscripciones, no fue ese día. O sea, usted no fue y se sorprendió. Yo no sabía que había que pagar eso. No, todo el mundo sabía que tenía que pagar una cuota de inscripción. Entonces, si usted no pudo, no se puede culpar al partido. No se puede culpar a la organización política de eso. Usted tiene que ser más humilde y reconocer que usted no cuenta con los medios para ir a ese proceso y en consecuencia usted se retira. Sencillamente como es. Inclusive yo pienso que la actitud de los partidos políticos para generalizar que cobran la cuota de inscripción obedece
a organizar un fondo para inclusive posteriormente, ya en la campaña, claro, así poder meterle la mano a los candidatos. Es lo que creo, es ¿verdad? así, doctor. Es que después Porque eso va a través el depósito es una cuenta del partido, no es de nadie en particular, es una cuenta del partido político al cual usted postula. En las elecciones pasadas yo acompañé a un diputado. Sabe que los candidatos ya confirmados siempre escogen casas donde la familia es extensa. Que tú vas ahí y consigues tu voto fríamente. Tú llegas ahí. Fácilmente en una casa consigues tus 40 votos. Pero también consigues 2 presupuestos. Te presentan presupuestos, el zinc, el baño, la receta. Siempre hay una señora que está convaleciente. La silla de ruedas. En la silla de ruedas. Entonces, el doctor John ha dado varias sillas de ruedas. En esas 2 casas salió el presupuesto por 80,000 pesos. En las 2 casas. Él dijo, vaya, pues estoy comprando el voto. Es mejor mandar a una persona que vaya solo sin mí y lo consigue más fácil. Porque cuando tú llegas en 7 jipetas, sale multado. Con chacabana. Olvídate que sale multado. Se entiende que tú puedes. Con un lapicero, con el botoncito en oro, un par de anillos también. Entonces te miden. Ya te miden, a ti te miden. Entonces al medirte, dicen, bueno, aquí hace falta tanto. Entonces él decidió mejor esos 80,000 pesos, dejarlo para el final. Y logró mejor conseguir más votos que en esas 2 casas que tenían votos, pero le pidieron por cada voto casi 1,000 pesos. Mira, ¿ustedes saben cuál es, perdón, Garavito, ustedes saben cuál es la idea que tiene la gente en sentido general en los procesos electorales, dependiendo del perfil del candidato? Eso es, ¿Para dónde va fulano? El tipo popular, el tipo... no tiene un chele. En su barrio, por ejemplo, el tipo en su barrio resuelve el problema. El tipo es el que se levanta hasta de madrugada a llevar a un vecino al médico. El tipo al que llaman cuando hay que hacer una mudanza. El tipo al que llaman cuando hay que reparar una tubería de agua. El tipo al que llaman cuando hay que reparar la luz. Óigase bien, el tipo lo conoce todo el mundo en el barrio. El tipo de momento es candidato. Y el mismo barrio dice, pero ¿dónde va fulano? Fulano tiene cuarto. Fulano no va por ninguna parte. Y no votan por él. No. Esa es la realidad del pueblo dominicano. La falta de recursos en la política dominicana es un estigma. Desgraciadamente es así. Es un estigma. Al que lo estigmatizan que no tiene recursos en política. Murió con Flores. Ya perdió. Se le va a la gente. Oiga, eso es así. En República Dominicana el tema es muy serio. Pero hay algo que Darling está planteando. Se está refiriendo a un caso particular de alguien a quien yo le tengo un aprecio muy grande, a mi amiga Kenia Nova. Pero en sentido general, al momento de plantearse una aspiración, la gente debe trascender al deseo. Porque no es solo de desear. Probablemente yo estuviera despachando el Palacio Nacional. De desear. ¿Verdad? Yo no estuviera en este programa, estuviera despachando desde el Palacio. Estuviera llegando al Palacio ahora. Pero la vida no es de deseos. La vida es de realidades. Hay en filosofía, Darling, el concepto de deber ser y ser. Sí. Son 2 cosas distintas. Lo ideal, yo lo dije aquí, era que el partido hubiese flexibilizado ese requerimiento del dinero, quizá con montos menores. Lo dije aquí públicamente. Yo no estaba de acuerdo, no porque estoy aspirando, pues probablemente yo tengo con qué pagar eso y más, ¿verdad? Sino porque sé de mucha gente que quizá tiene mucho valor social y que no tiene mucho arraigo social, una gran hoja de servicio, y que esto podía limitar su participación. Sin embargo, tal como han dicho Giovanni y Darling, esto fue anunciado un mes antes. No fue una sorpresa. No fue que le pasaron una factura a alguien cuando llegó. Yo creí que el servicio era gratis. No. Págala. No fue una sorpresa. Fue anunciado un mes antes y le permitió a que todo el mundo evalúe si tenía las posibilidades de hacerlo o no.
tenemos que aprender a vivir de las realidades. Oiga bien, Eso no se creó un privilegio porque fue para todo el mundo, ¿verdad? Entonces no puedes decir que se creó algún privilegio. El privilegio es que dicen a Lino sí y a Garavito no. Pero fue en términos generales. Es que yo tenía la duda de si aquí eran 100,000 pesos o si era 50. ¿Cuántos fueron aquí? Lo dice 50. 50 ya. Sí. Entonces, se inscribieron 4,000 y pico de candidatos en el país. Un hecho sin precedentes, diría yo. 4,000, aún así con esa limitación, si se puede decir, se inscribieron 4,000 y pico de compañeros para optar por diferentes posiciones en los diferentes territorios. Pero fíjense, así como estamos hablando, hay un amigo que me está escribiendo y me está diciendo que lo que gastó Gonzalo en la campaña no fue la mitad que gastó Luis Abinader y fue el presidente. Es decir, muchas veces el candidato debe estar acompañado también. No. El dinero es importante, pero no es determinante. Exactamente. En materia... el dinero es importante. A veces que tú inviertes dinero y pierdes. Porque en el amor y la política, el que busca no forza. Sí, no, hay gente que puede gastar 8 sacos de dinero y no gana. No gana. Gonzalo lo gastó. Pero déjeme decirle, hermano, si el candidato que no cuenta con dinero para montar su estructura electoral, no, porque hay una logística básica obligatoria. Yo te estoy hablando de una cosa hay una logística básica. Ahora, si ustedes revisan, aquí mismo en Barahona, por ejemplo, en el 2010 salieron electos candidatos que no tenían el poder adquisitivo que otros que quedaron en cuarto lugar y ganaron. Tenían. ¿Entiendes? Igual sucedió en el 16. Bueno, tenemos la obligación de ir a una pausa. Saludamos a Xavier Carrasco. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias, doctor Lino Gómez Pérez. Muy buenos días. Y a usted y a todos los que componen esta mesa de debate. Buenos días, Barahona. Buenos días, país. Como siempre, las gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de estar una vez más en la Universidad de la Información Mañanera. Mire, antes de la pausa, destacar lo siguiente. En el día de ayer se produjo un juego de softball allá en el Play de Juancho, donde participaron los equipos de Paraíso, Los Cocos, Arroyo Dulce, Juancho y La Colonia, en honor a la memoria del excelente jugador de softball y de baloncesto, Domingo Antonio Garó Oviedo, alias Marinay, que falleció recientemente, supuestamente, valga la redundancia, de muerte natural. Sin embargo, era un detenido de la DNCD y se lo llevaron desde Pedernales a Santo Domingo, sano, salvo, un tipo joven, fuerte, un deportista, y de allá lo trajeron, y cuando lo llevaron a Pedernales, donde se le iba supuestamente a conocer una medida de coerción, el tipo falleció. Pero según las informaciones, falleció porque lo reventaron, lo machucaron, lo molieron a golpe, y después apareció que supuestamente falleció de muerte natural. ¿Qué cosa esta? Después de estar detenido, sometido a la obediencia, ¿por qué hay que maltratar a un imputado, haya cometido o no los hechos? Porque para ello están los tribunales, para juzgar esa situación de si ha habido delito o no. Pero este país sigue siendo maravilloso. Gracias a esos equipos precedentemente mencionados, que en el día de ayer organizaron ese torneo a la memoria de Domingo Antonio Garó Oviedo, alias Marinay. Vamos a la pausa, volvemos luego del resumen de noticias de Palma Informa. Adelante, control. Acción Mañanera.